A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Vida y Tecnología. Este es su programa donde procuramos hablar de los temas que están en boga y que deberíamos considerar a la hora de replantearnos muchas de nuestras actividades, entre ellas las de negocios. Esta vez queremos hablar de algo que se habla mucho de transformación digital. Pero, ¿qué es la transformación digital? ¿A quién debería estar rondándole en la cabeza estos términos y para qué? Pero sobre todo pensar en los años que se vienen, que son ya mismo. Y para eso hoy contamos con la compañía de Jaime Vinuesa. Él es gerente corporativo de tecnología de la información y la comunicación en el grupo Ortiz. Esta es una de las oportunidades que tenemos de conversar con especialistas y Jaime tiene una experiencia muy interesante y en este momento está al frente de este grupo económico ecuatoriano muy importante que, por ejemplo, tiene una cadena de supermercados muy conocida en el sector. Jaime, gracias por acompañarnos a hablar en esta ocasión de transformación digital. Cuéntanos, ¿qué consideras tú que son los aspectos a considerar en una transformación digital? Pero empecemos de un paso previo. ¿Qué es transformación digital? Paulina, primeramente muchas gracias por la invitación. Muy contento y agradecido y un fuerte saludo a todos los televidentes. Primeramente, bueno, la transformación digital. ¿Qué es transformación digital? Es un término que en cuanto a tendencias lleva ya casi una década en una constante de búsqueda, de crecimiento, de intriga en cuanto a qué es. Entonces, para definir qué es este término de transformación digital, hay que considerar los pilares sobre los cuales está fundamentado. A veces suele confundirse que transformación digital y el término digital es solamente la tecnología, pero no lo es. No es sola y exclusivamente la tecnología. La transformación digital tiene que ver más con un aspecto de estrategia, de negocio, del modelo de negocio y del norte o los objetivos estratégicos que están planteados por una empresa o una compañía. Es una profunda y acelerada transformación en cuanto a los procesos, a cómo se hacen las cosas operativamente, hacia dónde va la estrategia como segundo punto, como tercer punto a la gente, a esa cultura digital, esa cultura organizacional y a las competencias para poder entrar a esta era de la transformación digital. Y al final, como cuarto aspecto, como cuarto valor, está las tecnologías exponenciales, aquellas tecnologías que automatizan, que aceleran y que exponencian los cambios, de tal manera que cuando yo coloco la tecnología en un desorden, lo único que hago es automatizar el caos. Pero cuando yo coloco la tecnología dentro de un proceso maduro, bien orquestado, armónico, más un agente preparado con una cultura organizacional digital, más una estrategia, un norte claro de qué quiero como competitividad, entonces la tecnología acelera y exponencia ese cambio transformacional. Ese es uno de los retos, perdón que te interrumpa, pero es uno de los retos precisamente de entender el rol de la tecnología en nuestras vidas y en nuestros negocios, por supuesto, porque la tecnología lo que hace es exponenciar algo. Pero si tenemos, como tú mismo dices, un caos, lo que hace es precisamente acelerarlo. Y ese es uno de los factores que en esta transformación digital tú muy bien señalas. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para eso, una vez que hemos organizado nuestro negocio? O pensar hacia dónde tenemos que ir. Perfecto, Paulina. Sí, dentro de los pasos o de la hoja de ruta a seguir en la transformación digital es primero reconocer que necesito procesos, estrategia, la gente y la tecnología listos.
Los pasos son, primero, reconocer en dónde me encuentro, es decir, la situación actual. Hacerme un autoexamen como empresa, como compañía, como profesional, para ver dónde me encuentro en este proceso de transformación digital. Después tengo que definir un norte, hacia dónde quiero llegar, una situación destino, un to be, hacia dónde quiero alcanzar como empresa en esa ventaja competitiva. También es importante compararme, hacer una suerte de benchmarking contra la industria, cómo está la industria, mis competidores principales, el líder de la industria, para ver cómo me encuentro en cuanto a la distancia de transformación digital frente a ese líder. Y una vez que he encontrado mi situación actual y mi situación futura, lo que necesito es trazar una hoja de ruta paulatina con pasos o peldaños de madurez para llegar a ese objetivo que busco. Esta transformación digital debe estar centrada en el cliente. El término anglicano que se utiliza es el customer centricity, o el centrarse, enfocarse en los beneficios y el valor que le entrego a mi cliente. Y es solamente cuando el cliente percibe que le estoy entregando un valor que realmente estoy generando una transformación digital que es valorada o apreciada por mi cliente. Entonces, situación actual, situación futura, un autoexamen, una hoja de ruta priorizada de proyectos e iniciativas para llegar a ese destino, compararme contra la industria, compararme contra el líder y ver esas brechas que tengo frente a ellos, siempre tomando en cuenta procesos, estrategia, la gente o la cultura y la gestión del cambio y desde luego el vehículo o el habilitante que es en este caso, la tecnología que lo habilita, que lo acelera, que lo facilita, más no el fin. ¿Por qué es importante pensar en una transformación digital en este momento? ¿O cuándo es el momento? Muy bien. En ese sentido, quiero parafrasear una expresión que me ha llevado y que la menciono siempre. El hecho es el siguiente: no son las empresas más grandes las que sobreviven, sino que son aquellas que se están adaptando al cambio. De hecho, la travesía de la transformación digital es el camino que la gran mayoría de empresas y empresarios está atravesando. Y aquellos que no lo hagan solo tienen dos opciones o dos destinos: o pierden su market share o desaparecen. Entonces, ¿por qué es importante y relevante la transformación digital? Porque aquellos que no lo hagan simplemente están destinados a desaparecer paulatinamente como empresa o a perder su participación en el mercado. Entonces, es un aspecto de ventaja competitiva, porque el resto de empresas están frente a un cliente. Hoy tenemos a un cliente, otro aspecto es que hoy tenemos un cliente digital, un cliente que no quiere esperar, un cliente ubicuo que quiere la inmediatez, que quiere la atención en ese momento y que quiere una experiencia que lo diferencie. ¿Por qué comprar una marca de otra? Porque esta marca me enamora, me fideliza. Entonces, el aspecto de la transformación digital está generando que el cliente reconozca y vea el valor que una marca o una empresa le entrega. No solamente es el hecho de poner un CRM o poner una página web o Big Data suficiente. Eso es solamente digitalizar, poner tecnología. La transformación digital está ponerle al cliente en el centro, ser una empresa digital nativa, darle la atención, entregarle el valor con una cultura empresarial que cambia los procesos y que se orienta a una estrategia de cambio de modelo de negocio y que simplifica las tareas generando ahorros y beneficios para la organización. Si yo no quiero perder ese market share como empresa y dentro de mi mercado, mi industria, lo que tengo que hacer es seguir ese camino de transformación digital y explorarlo. Y ahí hay varios niveles de la madurez. Muchas empresas se resisten al cambio. El tema de la pandemia pues generó una disrupción. Más que disrupción, aceleró el proceso de digitalización de muchas empresas, donde adoptaron tecnologías. Se vencieron los paradigmas. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento, una entrevista totalmente en línea. Después, un siguiente nivel de madurez está explorar digitalmente qué hay en el mercado, qué hay en las tecnologías. Después hay que usarlas. Y como cuarto nivel de la madurez, recién viene la transformación digital, donde se orientan estos cuatro procesos. Y al final, el último nivel de la madurez es la disrupción digital, donde realmente cambio las reglas de negocio en el mercado, en la industria, y genero un rompimiento de las reglas y creo un nuevo modelo de negocio, un nuevo cliente, un nuevo mercado, el llamado océano azul de oportunidades en los aspectos de mercadología, porque ese es el aspecto que se busca, ¿no? Romper las reglas del mercado y ofrecer un producto que sea distinto, único. ¿Y qué tan preparados estamos en Ecuador en ese proceso de transformación digital? ¿Cuánto ha calado en los empresarios y en las empresas esto que tú estás mencionando?
Es interesante la pregunta, Paulina, porque realmente han cobrado conciencia. Es importante ver cómo empresas a nivel mundial están llevando llamemos así, la guía, pero empresas ecuatorianas también ya lo están haciendo, y de estos ejemplos hay muchos. De hecho, los últimos estudios de los 2 últimos años, en encuestas y entrevistas de Big Four, de las empresas grandes, consultoras, revistas, especialización de tecnología y de mercado, destacan que en el top of mind, es decir, en la mente de los ejecutivos, del más alto ejecutivo, el presidente ejecutivo, el gerente general de estas organizaciones, ya tienen la conciencia de que hay que ir por ese camino. Estamos en los pasos de exploración, muchas empresas ya están adelantadas a nivel de madurez, pero las compañías y las empresas ya tienen la conciencia de hacerlo. Muchos no saben cómo abordarlo. Otros, en cambio, ya están dando los primeros pasos de explorar qué está sucediendo en la tecnología, qué está haciendo el mercado y cuáles son las nuevas tendencias. Y algo que nos obligó la pandemia es a una replanificación constante, donde ya no se hacía la planificación estratégica 2 veces al año, 1 vez al año, sino una replanificación constante, de cierta forma obligados. Y con el acelerante tecnológico, porque, por ejemplo, si no tenía presencia en el mercado de forma en línea con un e-commerce y con un proceso y la gente preparada para poder recibir la mercadería y entregar la mercadería, simplemente no tenía ingresos. Entonces, de cierta manera, obligó, y lo que debía adaptarse en unos 5 años, se adaptó en 5 meses. Y eso significa que son empresas de todo tamaño las que tienen que plantearse eso, porque es estar permanentemente cambiando en el mercado de acuerdo a las necesidades de tu cliente, como justamente mencionaba, centrado en el cliente. O sea, yo quería hacerlo esto en 5 años, pero ahorita no puedo, o hago. Y eso sí, es una de las cosas que precisamente en el mundo de tecnología vemos que los procesos se aceleran muchísimo. ¿Cómo estar al día en esos procesos? ¿Es una carrera estresante de saber qué tengo que hacer todo el tiempo? ¿Cómo planificar a un plazo mediano, digamos así, en relación a otras áreas de las empresas? Bien, fantástica la pregunta. ¿Cómo planificar? Primero tengo que establecer claramente hacia dónde quiero llegar y la orientación que quiero dar. Tengo que hacer una planificación constante de corto, mediano y largo plazo, en tal virtud que logre que el negocio me acompañe. Y a veces este cambio de la transformación digital solamente está en las cabezas del C-Level o del más alto nivel ejecutivo y mandos medios, pero es necesario hacer llegar esa cultura organizacional de transformación hacia todos los eslabones de la cadena jerárquica de trabajo dentro de una organización. Primer paso. El segundo paso tiene que ver con preparar culturalmente a la empresa. Ese cambio tiene que ver con marcos de referencia y gestión del cambio. Ahí están temas como ADKAR o Kotter para que me ayuden a la gestión del cambio, porque la resistencia del ser humano y el ser humano que compone las empresas es natural, es resistencia al cambio. Entonces, las empresas y las personas que mejor nos adaptemos al cambio somos las que vamos a sobrevivir. Pero además, hay un factor también que es muy propio de economías como la ecuatoriana, donde el altísimo porcentaje de las empresas son empresas familiares. ¿Cómo le cambias a una empresa familiar que tiene tradición de hacer las cosas y le pones en un ritmo diferente y a pensar de una manera diferente? Ese es uno de los retos que vemos en la supervivencia de las empresas. A nivel mundial y en Ecuador seguro es similar. Sí, el 95% de las empresas ecuatorianas son familiares. He tenido el privilegio de trabajar casi las 3/4 partes en empresas, en grupos familiares, y coincido contigo, Paulina, totalmente en que esa cultura tradicional está concentrada en el grupo familiar. ¿Cómo cambiarlo? Es bastante retador, pero a la vez sencillo de seguir la fórmula. Cuando uno demuestra los beneficios, los ahorros o la ganancia en el revenue, en las ventas que puede generar, el proyecto, la iniciativa por sí sola sale. Es decir, un cálculo de retorno sobre la inversión, de un valor presente neto, de una inversión que se quiere hacer a futuro y que va a tener réditos para la empresa, demuestra con claras el valor que entiende esto. No es colocar que voy a poner una tecnología, voy a hacer esto, aquello, sino es demostrar el valor que entrega, sea el cliente o los ahorros a la empresa. Y se habla de en la tesis doctoral que estoy llevando a cabo, hablo de los círculos concéntricos de la transformación digital. Cuando yo conquisto al cliente, al centro de la atención que es el cliente, en el primer círculo concéntrico y le entrego valores agregados,
Por efecto rebote, entrego a la organización ahorros, eficiencias, optimizaciones y mejora de fidelización y ventas o conversiones hacia el empresario. Entonces, de esa manera se puede conquistar, vencer poco a poco y hacer los llamados quick wins o ganancias tempranas y pequeñas. Mostrar resultados inmediatos. Mostrar esos resultados inmediatamente en los balances de la compañía, evidentemente. Sí. Pero ese cambio de cultura que tú mencionabas como uno de los grandes pilares en esta transformación digital, ¿en cuánto tiempo debería lograrse? Porque es una carrera contra el tiempo. Perfecto. No existe una respuesta única en cuánto tiempo. Hay que buscar la cadena de valor y dentro de la cadena de valor los procesos más importantes o que mayor impacto generan al negocio. De tal forma que en cuestión de pocos meses, semanas y meses, yo entregue un primer resultado y demuestre que soy capaz de ejecutarlo. Y hacer una ruta, un plan de planificación. Antes hablábamos de planificaciones a 5, 10 años. Ahora no, es una locura pensar en esos márgenes de tiempo. A la vuelta de la esquina, si nosotros en 4 años no nos actualizamos, no estamos cambiando, somos caducos profesional y empresarialmente. Entonces, en un horizonte de 1, 2, 3 años, deberíamos planificar cambios constantes. No existe una respuesta única de decir en este tiempo se tiene que hacer sí o sí. Mientras más rápido, mejor. Y ahí recomiendo, por ejemplo, ver el vórtice digital, porque hay industrias a las cuales la transformación digital ya les pasó, como medios de entretenimiento y retail, y otras industrias que todavía les queda unos pocos meses o años, y otras que todavía están atrás esperando que esa transformación digital se dé, pero todas tarde o temprano van a tener que pasar por esa transformación digital. Esto suena como si fuera un tema solamente de grandes empresas, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas en esta transformación digital? ¿Deberíamos preocuparnos por esas? Desde luego que sí. En general, pequeña y mediana industria, son las empresas que si quieren competir en un mercado altamente competitivo, definitivamente tienen que nacer como nativos digitales. Ahí se habla mucho de las empresas nativo digitales. Hoy por hoy, por ejemplo, existen empresas que son fintech, es decir, empresas de tecnología pero que dan un servicio financiero, o empresas healthtech, una empresa de tecnología que da un servicio de salud. Y así podríamos enumerar más de una veintena de empresas tech, pero que dan un servicio en alguna industria en particular. Ahí está el EdTech, FoodTech y muchísimas otras más. Es crucial. Yo conozco de primera mano una empresa a la cual, gracias a los factores de transformación digital, generó competitividad y pudo ser comprada por una empresa grande o mediana debido al factor diferenciador que entrega. Entonces, aquellas pymes que quieren sacar su ventaja competitiva y sobrevivir, es fundamental, mejor ahora invertir pequeño en una transformación digital para ganar esa ventaja competitiva y tener un estado de resultados, un balance favorable y sobrevivir a este tsunami de cambios impulsados por la tecnología como vehículo, más no como un fin, que mejoran los procesos y la experiencia de nuestros usuarios. En estas transformaciones también vemos el factor humano. Y en muchos lugares estamos leyendo o informándonos acerca de las profesiones del futuro. ¿Cuáles son esas profesiones del futuro relacionadas con tecnología y qué deberíamos nosotros considerar? Muy bien. ¿Cuáles son esas profesiones del futuro? Para eso voy a citar un par de estudios. Primero, el estudio del World Economic Forum hizo un estudio de que en el 2022 va a haber 133 millones de empleos que se van a crear, pero otros 75 millones se van a destruir. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y qué estudia hacia el futuro? Uno de los factores más importantes que el World Economic Forum destaca es el tema de los datos. Al ser los datos la nueva economía de los datos, es fundamental tener científicos de datos o data scientists que tengan la capacidad de utilizar los datos como factor número 1. Factor número 2 está el tema de aprendizaje de inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje de máquina. Dentro de este top 10 existen carreras como, por ejemplo, Big Data, especialistas en Big Data, especialistas en nuevas tecnologías, especialistas en innovación y especialistas en transformación digital. En ese mismo estudio coincidió LinkedIn. La cadena de LinkedIn hizo a inicios de este año un estudio de qué es lo que más se busca en cuanto a empleos a nivel mundial y destacó que el término de datos, la analítica de datos y la ciencia de datos es un factor importante. Yo recuerdo el último trimestre del año anterior, Universa sacó un estudio donde del 80 al 85% de los empleos que van a utilizarse hasta el 2030 todavía
todavía no existen ni han sido creados. Por ejemplo, ¿quién de nosotros tiene el teléfono o el celular de un diseñador de modas en impresiones 3D? O de un detective digital, o de un arquitecto, pero un arquitecto no de casas y edificios, sino un arquitecto de realidad virtual, o un guía de turismo del espacio, o un nanomédico, y muchas otras profesiones más que sin lugar a dudas las vamos a tener, pero que de momento las generaciones que vienen atrás, o probablemente hijos o nietos, serán aquellos que los dominen. De hecho, el estudio de la Universidad de Oxford mencionaba que hace 8 años que el 47% de los empleos va a desaparecer, y eso generó una suerte de muchos comentarios en redes por la afirmación que hacía. Entonces, el tema es prepararnos para eso. De hecho, universidades como Universidad de Hemisferios prepara maestrías en transformación digital, programas de transformación digital, y el punto es prepararnos como profesionales y como empresas para afrontar esos retos, porque existen carreras de futuro y profesiones de futuro que hoy por hoy no las estamos siquiera vislumbrando. Ese fue el caso, por ejemplo, del community manager en los años pasados. Claro. No teníamos, empresa tenía un community manager para las redes. Pero estas carreras del futuro, como ven, es el próximo año. El futuro es ya. Y esa es una de las razones por las que tomamos estos temas, y te agradecemos por acompañarnos a hablar precisamente del presente y del futuro, el futuro de los próximos meses. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí en Vida y Tecnología. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Les esperamos en nuestra próxima semana en otro tema que esperamos genere interés para ustedes. Muy gentiles, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.